de la palabra, enseñando la sana doctrina. Entonces vamos a estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Esta es nuestra segunda charla sobre el tema el nombre de Dios. El domingo pasado nuestro hermano inició hablándonos acerca del nombre de Dios en el Antiguo Testamento y lo que implicaba conocer el nombre de Dios, y se resolvieron algunas preguntas. Entonces vamos a darle espacio a nuestro hermano Eduardo para que él continúe compartiendo este tema que es mucho interés para nosotros los creyentes del nombre de Jesús. Hermano Eduardo, puede continuar. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Un saludo muy especial para todos ustedes en esta tarde. Y aprovechemos el tiempo. A eso es que vinimos. Quiero saludarles y desearles que Dios los ayude y los bendiga grandemente. Como para ubicarnos un poquitico lo que vimos hace 8 días o el domingo, sí, decíamos que para el pueblo hebreo los nombres son algo mucho más que una etiqueta. El nombre encierra la naturaleza, encierra la presencia y las características de una persona. Y decíamos que para los israelitas lo que no tiene nombre no existe. Tomamos como base Job 38, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. De pronto, como para que tengan una idea de la trascendencia de un nombre, ustedes conocen la historia del ciego Bartimeo, ¿verdad? La condición de ese ciego es una condición muy deplorable, porque no solamente es ciego, no tenía familia que lo auxiliara, que lo ayudara. Y si ustedes notan, el nombre de él es un nombre incógnita, porque se llama Bartimeo. En el arameo, el prefijo Bar significa hijo de. Así que este muchacho es hijo de un hombre que se llama Timeo, o por lo menos a él se le atribuía, pero ese hombre nunca le dio nombre a su hijo. Bartimeo es un hombre sin nombre, ¿sí? Y ahí veíamos lo triste que es la triste condición de una persona que no tiene nombre, no tiene identidad, y en la vida pues es una persona que está muy deficiente. Adicionalmente era ciego, así que lo único que le quedaba en la vida era la mendicidad. Vimos que un cambio de nombre a la vez puede significar un cambio de personalidad. Hablamos de un verbo muy importante, es el verbo conocer. Conocer el nombre indica más que una simple aceptación o un reconocimiento mental, indica entrar en una relación en la cual alguien tiene un encuentro, una experiencia personal, en este caso con Dios a través de su nombre. En el hebreo la palabra conocer es yadá, y veíamos ejemplos como el de Adán y Eva, cuando ellos tuvieron una relación que dio fruto, no porque no tuvieran relaciones antes, tuvieron relaciones antes, pero esa relación no tenía un fruto. Y entonces se dice que conoció a Adán a su esposa y de esa unión física vino un hijo, Génesis 4:1 y Génesis 4:25. Así que conocer el nombre de Dios es entrelazarnos con él de una forma más íntima posible. Veíamos el Salmo 9, verso 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Así que es una enorme bendición que uno conozca el nombre de Dios. De pronto vimos también la importancia que para el pueblo hebreo y para Dios era que su nombre fuera conocido y no que su nombre fuera desconocido. Con relación a ello, vamos a empezar en este punto para irnos adentrando en el tema. Yo quiero que ustedes tomen la Biblia y vamos a leer algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, vamos a leer Levítico 24, vamos a leer un ejemplo, ¿sí? Del verso 10 en adelante. Levítico 24, verso 10 en adelante. Yo les decía que en un momento dado, cuando el pueblo de Israel conoció el nombre de Dios, eso generó como una cierta euforia dentro del pueblo.
Y mucha gente quiso llamarse con el nombre de Dios. A eso se le conocen en la historia bíblica como los famosos nombres teóforos. Ustedes lo van a conocer de esa manera, los teóforos, que son nombres compuestos con el nombre sagrado YHWH. Pero veamos un ejemplo, ¿por qué se empezó a restringir el uso del nombre? ¿Por qué se empezó a restringir el uso del nombre? En Levítico, capítulo 24, el verso 10, en adelante dice, si ustedes notan, el título del párrafo está titulado como el castigo del blasfemo. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campo. Aquí encontramos a dos personas, dos muchachos que van a tener una pelea, van a tener una riña. ¿Quiénes son? Es un hijo de una mujer israelita con un hombre egipcio y se va a encontrar con el hijo de una mujer israelita, un israelita puro. El verso 11 dice, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablará diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiera de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Entonces aquí notamos que hubo una riña entre dos muchachos, uno hijo de una israelita casada con un egipcio, y el muchacho maldice y blasfema el nombre de Dios. Cuando eso ocurre, ustedes notan que el pueblo no sabía qué hacer. ¿Qué hacemos con él? Así que lo meten a la cárcel, pero no toman una medida inmediata. ¿Qué hacen? Van y consultan a Dios. Y la Biblia dice que el dictamen de Dios fue que sacaran al hombre blasfemo del campamento y que todos los que oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él y luego lo apedree toda la congregación, para que eso quede como un ejemplo. ¿Para qué? Para que nadie blasfeme el nombre de Jehová. Y miren que va a decir algo que es interesante, ¿sí? Y los hijos de Israel, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y eso era tan serio, eso llegó a ser tan serio en Israel, muchachos, que pronunciar la palabra maldición al lado del nombre YHWH era un delito, en serio, era un delito. Para que ustedes recuerden un poquitico, en el libro de Job, cuando la mujer de Job se acerca a su esposo, ella le va a decir, ¿aún retienes tu integridad estando en esa condición física? Y ella le dice, maldice a Dios y muere. Pero si ustedes revisan las versiones de la Reina Valera, se van a encontrar con que durante mucho tiempo Reina Valera no tradujo esa expresión maldice a Dios y muere, sino que lo tradujo como bendice a Dios y muérete. Y uno decía, pero ¿cómo así que bendice a Dios y muérete? O sea, no tiene sentido que yo bendiga a Dios y por ello me vaya a morir. Pero eso era una manera irónica de decir las cosas. Si te crees que te ha ido tan bien en tu relación con Dios, pues maldice a Dios y muérete. Bendice a Dios y muérete.
El problema es que la ironía es muy difícil notarla en un texto escrito. Ahora nuestras versiones ya traducen maldice a Dios y muérete, que eso fue realmente lo que se quería decir. Pero lo que me refiero es que aún para los traductores cercanos que nosotros tenemos, para ellos era difícil colocar la expresión maldición al lado del nombre divino, porque hubo una presión muy fuerte sobre ellos. En el libro de Levítico, capítulo 19, ¿sí? En el libro de Levítico, capítulo 19, del verso 12, nos va a decir: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y empezamos, y uno empieza a ver cómo en Israel empezaron a dar reglas y normas que decían: cuidado con esto, no utilice el nombre mal, respete el nombre de Dios porque es un nombre santo. Hay una referencia, y esta de verdad que es pocos la conocen, yo se la voy a leer. Se encuentra en el libro de Amós capítulo 6. Amós capítulo 6. ¿Sí? A partir del verso 8 les voy a leer. ¿Sí? Y miren cómo se expresa ahí. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. O sea, Dios está disgustado con la nación y Dios dice: lo voy a entregar en mano de sus enemigos. Verso 9. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, los 10 morirán. O sea, Dios dice: va a llegar el punto en que yo voy a entregar, y si en una casa hay 10 hombres, los 10 van a morir. Ahora, miren el verso 10 y leámoslo detenidamente. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de la casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y le dirá a aquel: calla, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. O sea, estaban siendo atacados por los enemigos. Los enemigos entraban a una casa y estaban matando a todo el que encontrara, y aún en esa circunstancia tan crítica, ¿sí? Hablan dos personas de lo que está sucediendo y le dice: ni lo pronuncies porque nos va peor. Ni lo pronuncies porque nos va a ir más mal. Así que uno encuentra que el pueblo de Israel cayó en un punto donde para ellos era terrible pronunciar el nombre de su Dios. Pero no en sí porque Dios lo prohibiera, sino porque ellos, como les digo, habían caído en un extremo de manoseo del nombre, y luego pasaron de un extremo al otro al decir: no lo pronuncies, no lo digas, porque si lo pronuncias y no estás bien delante de Dios, Dios te va a matar. Entonces se volvió como una situación de mal agüero, digámoslo así. Ahora, yo quiero que veamos algunos casos que algunos de pronto utilizan para decir el nombre de Dios era oculto en el Antiguo Testamento y nadie lo sabía. Y entre ellos vamos a ver dos casos muy significativos. Uno, el caso de Jacob, cuando Jacob en el capítulo 32 del libro de Génesis lucha con el ángel. Y luego vamos a ver el libro de Jueces, cuando Manoa, que es el papá de Sansón, tiene el encuentro con un ángel, y de pronto Manoa pregunta por el nombre del ángel, ¿sí? Y algunos dicen: sí, ve que es que no conoce el nombre de Dios. Entonces, yo lo que quiero es a la vez como invitarles para que cuando ustedes estudien la Biblia,
realmente hagamos una buena exégesis, hagamos una buena lectura de la palabra de Dios. Génesis capítulo 32, del verso 22 en adelante. Voy a regresar a la Reina Valera que había cambiado de versión. Okay. Del verso 22 en adelante dice la escritura: aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas y sus 2 esclavas y a sus 11 hijos. Los hizo cruzar el vado del río Jaboc junto con todo lo que tenía. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Denme un segundito que estoy en A Dios Habla Hoy. Ok. Dice, verso 24. Así quedó Jacob solo. Miren, para que prestemos atención a esto. Así quedó Jacob solo, punto y coma. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Yo les hago una pregunta. ¿Quién luchó con quién? ¿Jacob luchó con el ángel? Ah, por cierto, no se dice que era un ángel, se dice que era un varón. Si notan, el texto bíblico dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. No es que Jacob haya luchado con un varón, sino que fue el varón el que luchó con Jacob hasta que rayaba el alba. De verdad lo digo y aquí hago una observación. Hemos creado canciones donde se dice Jacob luchó con el ángel, pero realmente no se dice que Jacob luchó con el ángel. Lo que dice es, y luchó con él un varón. Si ustedes me permiten, eso es como cuando uno como pastor a veces lucha con un creyente. Llevo luchando con ese muchacho cuánto tiempo, pero no hace caso. No es que el creyente luche con uno, el creyente se resiste. El que lucha es el pastor, para que él entienda. Y eso es lo que nos dice el texto. Y luchó con él un varón, no un ángel. Así que Jacob, él está consciente que está luchando, pero está luchando ¿con quién? Con un varón. Luego el verso 25 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, no el ángel, el varón, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Verso 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, no el ángel, el varón. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Verso 28. Y el varón le dijo nuevamente, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Solo hasta el verso 28, el varón le declara que Jacob ha luchado y esa lucha es una lucha que representa la lucha con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando Jacob escucha eso, es que Jacob reacciona y pregunta. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob no supo con quién estaba luchando, sino hasta el final de la lucha, cuando ya el varón le declara que él ha luchado con Dios y los hombres y ha vencido. Así que el que Jacob haya preguntado por su nombre
no era porque Jacob no supiera el nombre de Dios, era porque Jacob no sabía con quién estaba luchando, no sabía a quién se le estaba resistiendo. No era que Jacob a conciencia dijera, estoy luchando con una manifestación de Dios, pero yo no sé el nombre de Dios, así que voy a aprovechar el momento y voy a preguntar por él. Sí, eso jamás ocurrió en ese pasaje. Otro pasaje que es muy interesante es el encuentro que tiene Manoa y el ángel en Jueces capítulo 13. Jueces capítulo número 13. Vamos a leer más o menos del verso 1 en adelante para que lo veamos todo. Dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Mire que de entrada se habla del nombre de Dios, YHWH, ¿sí? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y vino la mujer y se lo contó a su marido diciendo, aquí notamos lo que la mujer percibió. ¿Qué fue lo que ella percibió? Un varón de Dios vino a mí. Miren que ella no dice, el ángel de Jehová se me apareció. Lo que ella percibió es que un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto, dice ella, era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Así que ella tiene la impresión de que vio un varón de Dios parecido a un ángel, pero ella ni le preguntó el nombre ni él se lo dijo. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, no comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón, mire que Manoa ora a Jehová y dice, Señor mío, yo te ruego que aquel varón que enviaste, o sea que para ellos no era Dios el que estaba allí, sino que era un varón que Dios había enviado. Aquel varón que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Para ella seguía siendo un varón. Entonces Manoa dijo, verso 11, y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, ni beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer un holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa
que aquel fuese el ángel de Jehová. Si nota que el texto lo dice explícitamente, y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. ¿Por qué preguntó él? Porque él no sabía con quién estaba hablando. Él pensaba que estaba hablando con un varón de Dios, o si acaso con una manifestación de un ángel. Dice el verso 18: y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Entonces, si ustedes notan, a veces leemos, pero leemos tan de corrido que no percibimos que la forma en que se escribe el lenguaje. El escritor, claro que el escritor que escribió eso mucho tiempo después, él sabe que el que estaba allí era el ángel de Jehová, pero él expresa realmente cómo las personas, en este caso Manoa y su mujer, vieron la aparición de ese varón que ellos vieron, y cómo hasta el final es que ellos se dan cuenta con quién estaban hablando. Entonces me parece que es muy importante que uno como que le preste atención a esos pasajes para que no haga de luego como una no muy buena exégesis, ¿sí? Y aquí yo propongo también una que me parece muy, muy importante, pero la dejo a su criterio, pero se las presento, porque es que de verdad que lo digo, a mí me sorprende cuando muchas personas dicen que el nombre de Dios era desconocido en el Antiguo Testamento. No, yo digo, nosotros hemos ido conociendo progresivamente el nombre de Dios, eso sí, pero que el nombre haya sido desconocido, no. La magnitud, la grandeza del nombre, nosotros la hemos ido conociendo progresivamente, pero el nombre Dios lo ha tenido y nos lo ha ido revelando a nosotros y nos ha ido enseñando, y nosotros hemos ido gradualmente creciendo en esa revelación. ¿Sí? Isaías 52, ¿sí? El verso 4 en adelante, Isaías 52, verso 4, dice: porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Dios dice, mi nombre es blasfemado. Si el nombre no es conocido, ¿cómo la gente va a poder blasfemar algo que no conoce? Si lo blasfeman es porque lo conocen. Entonces dice, mi nombre es blasfemado todo el día. Verso 6, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y la verdad, muchos dicen, mire que no conocían el nombre, porque Dios dice, por tanto mi pueblo sabrá, habla en el futuro, mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y yo no, y vuelvo a reiterar, la gente no puede blasfemar lo que no conoce, se blasfema lo que se conoce. Ahora, ¿qué quiere decir con que Dios diga, mi pueblo sabrá mi nombre? Es como si Dios dijera, no me conocen, me van a conocer. Y me van a conocer por lo que yo voy a hacer, me van a conocer por lo que yo voy a obrar, porque yo mismo que hablo estaré presente. ¿Y eso a qué momento se refería? Al momento en que Dios vendría aquí a la tierra y vendría para él manifestarse en carne y que lo viéramos obrando. Si no lo conocíamos, lo vamos a conocer y lo vamos a tener aquí mismo presente. Y eso hacía referencia al momento en que nuestro Señor Jesucristo vendría a este mundo para dar su vida en propiciación por nuestros pecados. Entonces,
la verdad, me parece que es muy importante que nosotros tengamos la clara conciencia de que Dios no es un Dios desconocido. Eso que para los gentiles puede ser un Dios desconocido, lo que vio el apóstol Pablo en el altar allá en el Areópago de Atenas, eso es para ellos. Para ellos Dios puede ser un Dios desconocido. Pero para nosotros, para el pueblo de Dios, para la relación de Dios con Israel, Dios no es un ser desconocido. Dios es un ser conocido y es un ser que dio a conocer su nombre para que y venga aquí una profecía de Joel, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, Dios preparó salvación en su nombre anticipadamente y lo profetizó a través del profeta Joel. Y en el Nuevo Testamento eso aparece en varias ocasiones, donde se nos dice, y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El error de muchos es pensar que con que yo sepa su nombre y con que yo diga Jesús sálvame, con eso me voy a salvar. Para mí, uno de los pasajes muy aclaratorios de cuándo se usa el nombre para salvación es el pasaje que el apóstol Pablo nos da en Hechos 22:16, donde viene Ananías y le dice al apóstol Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, allí se nos dice que el momento en que el nombre es invocado para perdón de pecados es en el bautismo. Entonces, es allí donde se invoca el nombre para el perdón de tus pecados. Levántate y bautízate y lava tus pecados al invocar su nombre. Entonces, muchos hoy dicen, no, levante su mano y repita esta oración y dígale Jesús sálvame y ya con eso se salvó. No, yo considero de que la persona debe de llegar al bautismo, debe de recibir no simplemente una aceptación emocional, sino recibir la palabra, porque ustedes, cuando ustedes leen el libro de Hechos de los Apóstoles, ustedes van a encontrar que lo que el texto dice es, y los que recibieron la palabra, y los que recibieron la palabra, y los que recibieron la palabra. No es la aceptación mental de que Jesús existió y murió en la cruz del Calvario. Es el reconocimiento en el corazón. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Entonces, cuando la persona realmente creyó el mensaje que se le entrega, ahora la persona puede ser bautizada y al ser bautizado y al invocarse el nombre de Jesús, la persona será salva. Alguien me preguntaba por qué el bautismo es parte del proceso de salvación. ¿Por qué el bautismo es necesario para la salvación? Y hay un pasaje del apóstol Pablo que dice, los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Así que cuando una persona se bautiza, una persona es introducida a Cristo, es metida en Cristo. Lo que quiere significar esto que es, al cielo solamente va a entrar uno. ¿Quién va a ir al cielo? El Señor Jesucristo. ¿Y cómo nosotros podemos entrar en el cielo? Porque hemos sido introducidos dentro de Cristo. Hemos sido revestidos de Cristo. Y eso es lo que nos da a nosotros entrada al cielo. Así que quiero abrir un espacio un poquito mayor que el de la vez pasada para aquellos que tengan preguntas o inquietudes las podamos desarrollar con tiempo. Así que entrego en este momento el micrófono. Bueno, mis hermanos, hemos escuchado la exposición de nuestro hermano Eduardo. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué dice Hebreos que el Hijo heredó el nombre? Tenemos esta pregunta, hermano Eduardo. ¿Por qué dice Hebreos que el Hijo heredó el nombre? Ok.
esa es más bien una pregunta sobre unicidad, pero con mucho gusto la tratamos de responder. Lo que pasa es que entendamos nosotros la expresión hijo y no nos dé temor expresarla, ¿sí? Porque a nosotros la expresión hijo nos asusta. Nos parece que si Dios va a decir, que si la Biblia va a decir en un momento dado, hijo de Dios, entonces es alguien diferente a Dios. Pero yo les hago una pregunta. Si yo les digo, hablando de un animal, yo les digo, ese es un hijo de un caballo. ¿Qué quiero yo decir con la expresión, ese es un hijo de un caballo? Que es Pues un caballito. que es un caballo, ¿verdad? Si yo digo, ese es un hijo de hombre, ¿qué es un hijo de hombre? Sencillamente, un hijo de hombre es otro hombre. Eso es todo. Un hijo de hombre es otro hombre. Y si yo me pregunto, ¿qué es un hijo de Dios? Pues sencillamente tendría que decir, pues es otro Dios. El problema con Dios es cuántos dioses hay. Porque con los hombres o con los animales no hay problema, porque habemos muchos. Pero de la especie de Dios, ¿cuántos hay? De la especie de los hombres o de los animales hay muchos. Pero de la especie de Dios no hay muchos, solo hay uno. Así que ese hijo de Dios necesariamente tiene que ser el único Dios, porque solamente hay un Dios. Entonces, perdámosle el temor a la expresión hijo de Dios, porque sencillamente lo que quiere decir es Dios en forma humana, en forma de hombre. Pero no habla de que hay un Dios papá y un Dios hijo. Ahora, lo que quiere decir es que el hijo heredó más excelente nombre, es que Dios, como ser infinito, como ser inmutable, como el Dios que es más grande que la misma creación, como Dios que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, ese Dios de esa manera no se nos podía parecer a nosotros. Entonces Dios planeó una forma en la cual Dios se diera a conocer a los hombres y se diera a conocer como un pariente cercano nuestro. Pero eso no quita que Él sea lo que Él es. ¿Y qué es lo que Él es? Él es Dios sobre todas las cosas. Lo veremos de pronto hasta sin atractivo para que le deseemos. Pero ¿quién es Él? Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, Dios en su esencia, Dios en su naturaleza sublime, lo que hace es que le entrega a su manifestación en carne muchos atributos, muchas cosas de su plenitud, y por eso le entrega su nombre, ¿sí? Porque al otorgarle, decimos nosotros, ¿qué hay en el nombre? En el nombre hay la presencia del ser, en el nombre están las características íntimas del ser de quien se habla. Por eso es que lo que está diciendo, lo que Dios está haciendo es, mi propia esencia está allí metida, por eso allí está mi nombre. A eso es lo que se refiere. Amén, gloria al Señor. Hermano Gabo, tenemos otra pregunta. Jorge. ¿Sí? Disculpa, hermano Eduardo, la pregunta que quiero formular es, realmente, cuando en Hebreos dice que él heredó el nombre, es si el nombre de Jesús, como muchos hemos creído, o Yeshua, como se pronunciaba, aplica realmente como que si ese fuese el nombre que pronunciaba el sumo sacerdote allá en el Antiguo Testamento. Si ese es el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento de Jesús, o sea, el nombre del Padre. Dice que heredó un nombre y se le dio un nombre, también dice. Y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ok, eso es. La verdad. ¿Es el Padre? Jesús es el nombre del Padre, correcto. ¿Ya? Ahora, que nosotros podamos decir, como quiero que me entiendan,
el uso restrictivo del nombre de Jesús en su pronunciación, como de pronto, si nos queremos referir a eso, como la recibió Moisés, pudo ir variando. Y venga, les cuento por qué. Porque ustedes tienen que preguntarse primero que todo, ¿qué idioma hablaba Moisés? ¿Qué idioma hablaba Moisés? Moisés hablaba arameo, Moisés hablaba caldeo, Moisés hablaba hebreo o Moisés hablaba egipcio. Eso no lo tenemos que preguntar. ¿En qué momento se formó el idioma hebreo? Entonces, creo que es muy importante que entendamos que el momento en que viven los patriarcas, que vive Moisés, que vive todo el Antiguo Testamento, es un tiempo histórico de construcción, donde todavía no podemos decir que hay idiomas completos y estructurados, ¿sí? Nosotros queremos ver la vida de los tiempos bíblicos como vemos la vida de nuestros días. Y la verdad es que no es así, ¿sí? Nosotros de pronto pudiéramos decir que del antiguo, del Pentateuco, ¿cuántas partes teníamos escritas en el tiempo, por darles una idea nada más, de Esdras? ¿Y cuánto era solamente tradición oral? Es que, si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel no tuvo una escritura sino hasta muchos años después. Para mí, el idioma hebreo es un idioma que se fue construyendo a través de los años. Recordemos, Abraham vino ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, de Babilonia. Así que él hablaba, era el idioma de los caldeos. Él llega a Canaán y empieza a relacionarse con los cananeos, que tienen una lengua semítica también, pero todavía no se ha construido el idioma hebreo. De hecho, a Abraham le llamaban el hebreo, de cierta manera, con la referencia de decir del otro lado del río. Son los que vienen del otro lado del río Éufrates. Eso es lo que significa básicamente la palabra hebreo, del otro lado del Éufrates. Pero no podemos decir que Abraham se inventó el idioma hebreo. Él venía hablando caldeo. El pueblo va a Egipto. El pueblo de Abraham, Isaac y Jacob hablaban todavía caldeos. En Egipto, Moisés es educado en las escuelas de los egipcios. Y aunque en su infancia pudo haber aprendido el idioma de sus padres, pero él fuertemente hablaba egipcio. Ahora, viene el pueblo sale de Egipto, peregrinan 40 años por el desierto, llegan a la tierra prometida, y después de la conquista preliminar del libro de Josué, viene el libro de Jueces, y Jueces es un desorden. En aquellos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y ustedes notan que viene la historia de los reyes de Israel a partir de Samuel. Y es por allá, y ustedes lo van a encontrar en el libro de Reyes y en los Crónicas, que por allá hay un rey que después de mucho tiempo encontró el rollo de la ley de Dios. Así que el pueblo vivía sin la ley escrita durante muchos años. Entonces no podemos nosotros decir que lo que se habló, lo que Dios habló con Moisés allá en el Éxodo, sea estrictamente la misma vocalización, ¿sí?, que tenían en el tiempo en que nace Jesús, o que sea la misma vocalización que hoy tenemos nosotros. Porque la manera de decir las cosas cambia. Mi nombre es Eduardo, pero hoy hay muchos en Colombia que se llaman Edward. Y es el mismo nombre.
solo que lo hacen en la forma americanizada. ¿Por qué? Porque los idiomas se van entremezclando, los idiomas no son estáticos, los idiomas van evolucionando, ¿sí? Y en esa época, mucho más porque los idiomas no eran estrictamente que este es el idioma de tal nación y este es el idioma de tal otra nación. No, los idiomas iban mezclándose. Ustedes notan que en el tiempo de Jesús, el imperio gobernante es Roma, pero la lengua dominante es el griego. ¿Sí? Entonces, los romanos eran romanos y hablaban romano, pero la lengua predominante del entorno era el griego. Entonces, no nos casemos con cuál es la pronunciación exacta, porque realmente es un debate que no tiene sentido, porque los idiomas no son estáticos, muchachos. Hermano Eduardo, aquí tenemos otra pregunta. ¿Por qué los sacerdotes y fariseos estaban prohibiendo a Pedro y a los discípulos hacer milagros en ese nombre? Ok, bueno, ya para el libro de Hechos, el nombre de Jesús es un nombre bien conocido, ¿sí? Es un nombre digámoslo así, de peso, porque nadie podía negar todas las evidencias que Jesús había dado. Venga, les cuento que eso es bien interesante. Isaías 34 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene. ¿Y con qué viene Dios? Con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces Isaías profetiza que Dios mismo iría a venir a salvarnos. ¿Qué evidencias tenemos de que es Dios? ¿Cuáles son las evidencias? Entonces dice: entonces los ojos de los ciegos se abrirán, la lengua del mudo cantará, el cojo saltará. Entonces comienza el profeta a dar las evidencias de los milagros que Jesús iría a hacer para demostrar que Él es Dios. Cuando Jesús estuvo acá, entonces todo lo que se había profetizado que Dios haría, Jesús lo hizo. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando a Jesús lo van a crucificar, lo van a sentenciar, ¿sí? Jesús pregunta: ¿por cuál delito me condenan? ¿Por cuál delito me van a condenar? Entonces, el sumo sacerdote o su suegro, creo, le dice: por ninguna mala obra te vamos a condenar. No hallamos mala obra, hay que condenar. Te vamos a condenar por la blasfemia. ¿Por qué? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que Jesús va a la cruz del Calvario, condenado no por una mala acción que él haya hecho sobre este mundo, es condenado por lo que él dijo acerca de su identidad. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, en el conocimiento de los escribas y fariseos y demás líderes religiosos, ellos creían que Jesús se las había inventado, pero Jesús no se las había inventado. Él realmente es Dios. Y no era que siendo hombre se hacía Dios, sencillamente siendo Dios se hizo hombre. Entonces, el que se predicara en su nombre, sabiendo que a él se le había atribuido ser Dios, entonces para ellos era demasiado riesgo, ¿sí? El uso de su nombre. Digamos que en ese entonces no todo el mundo manejaba el nombre. Eso es correcto. No todo el mundo manejaba el nombre. Pero la sentencia por la cual acusaron a Jesús es por su identidad. Y como él dijo ser Dios,
Entonces ellos no querían, porque ellos inmediatamente relacionaban todo. Si Él es Dios, entonces este es el nombre de Dios, y así que el escándalo era muy grave porque ellos sabían todo lo que implicaba ese aspecto. Bueno, vamos a escuchar una última pregunta del hermano John. Puede activar su micrófono y hacerla en este momento. Hermano, Dios le bendiga. Pastor, mi pregunta es, en el Salmo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. El anunciar el nombre del Señor dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Eso qué significa? Yo le hago una pregunta. ¿Ese salmo era para nosotros o era para el pueblo de Israel en ese entonces? ¿Sí me escuchó la Creo pregunta? que es para el pueblo de Israel. Sí, para el pueblo de Israel. O sea, eso. Cuando uno analiza un texto, uno tiene que decir a quién está dirigido en primera instancia. No todo podemos atribuirlo al futuro. No, cada texto bíblico tuvo un destinatario en su momento. Tuvo que nos abarca a nosotros, claro que sí. Pero eso tuvo en su momento un destinatario, a quién se le dijo, cuándo se le dijo, dónde se le dijo. Entonces, ese Salmo 22 es un salmo mesiánico, ¿sí?, que apunta hacia nuestro Señor Jesucristo, pero es un salmo que tiene un destinatario en su momento, que era el pueblo de Israel, y era esto, es que Dios no quería que su nombre fuera un nombre oculto a las naciones. Usted encuentra pasajes en el Antiguo Testamento que dice, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, el nombre del Señor era un nombre que se expresa, que debería de ser dado a conocer en la tierra, porque el objetivo que Dios tenía con Israel era que Israel fuera los que proclamaran la salvación al mundo. El problema de Israel es que ellos pensaron que la salvación era para ellos solos. ¿Quién es? ¿Quién? Dile que me espere, que ya lo atiendo. Hermano. Amén, hermano. No sé si con eso quede claro. Hermano Eduardo. Amén, amén, amén. Hermano Eduardo, aprovechando que ya vamos a cerrar nuestra charla, quisiera escuchar su opinión a algunos puntos de vista que por algunos momentos se han escuchado en la iglesia, por ejemplo, de no usar el nombre de Jehová en las canciones, de usar exclusivamente el nombre de Jesús. ¿Qué nos podría decir acerca de eso, hermano Eduardo? Gracias, hermano. Yo a veces pienso que nosotros a veces somos fácilmente llevados por situaciones como muy que no tienen un gran peso, pero venga, les explico mi postura y ustedes la juzgarán. Que yo entienda que el nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús, 100%. Que cuando yo voy a orar por un enfermo, voy a utilizar el nombre de Jesús, 100%. Que cuando yo voy a pedirle a Dios algo en el nombre de Jesús, 100%. Que cuando yo voy a bautizar una persona, la tengo que bautizar en el nombre de Jesús, 100%. Cuando voy a hacer un matrimonio, yo lo declaro marido y mujer en el nombre de Jesucristo, lo declaro en el nombre de Jesús, ¿sí? Yo no creo que ustedes hayan escuchado un pastor pentecostal orando en el nombre de Jehová, con la expresión Jehová, o bautizando a una persona con la expresión Jehová, o echando fuera un demonio con la expresión Jehová. No, nosotros entendemos que allí hay una situación de traducción de texto
que cuando hablamos Jehová estamos haciendo referencia al nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y cuando hablamos de Jesús estamos hablando de la plena revelación del nombre de Dios que el cielo nos ha entregado. Entonces, nosotros cantar con expresiones, con la expresión de Jehová, la verdad no le veo que sea algo extraño o algo malo, porque igual utilizamos la expresión Señor, igual utilizamos la expresión Dios, que la expresión Dios es muy genérica, y la utilizamos, ¿sí? Nosotros en el diálogo común utilizamos la expresión ojalá, y lo hacemos en el común diario. ¿Y qué es la expresión ojalá? Pues la verdad se lo digo, lo que sí viene de oh Alá, y Alá es el Dios de los musulmanes. Pero jamás nosotros vamos a utilizar la expresión ojalá como si estuviéramos diciendo ojalá, una referencia a Alá, el Dios musulmán. ¿Sí? Me parece que nosotros debemos de aprender como a entender el uso que nosotros damos a las expresiones, ¿sí? El uso común. ¿Qué quiero yo decir en mi contexto con esto? Eso a veces, créame, no es fácil, pero es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que yo quiero expresar en mi contexto. Por ejemplo, yo encontré una iglesia una vez que cantaban es Jesucristo, Jesús la roca. Y un día yo me senté con ellos y les dije, discúlpenme, pero no entiendo lo que ustedes quieren decir con eso. ¿Qué quieren decir con es Jesucristo, Jesús la roca? Si yo canto es Jesucristo, Jehová la roca, lo que estoy diciendo es el Dios del Antiguo Testamento es igual al Dios del Nuevo Testamento. Ah, excelente. Eso es doctrina, ¿sí? Pero decir nosotros que porque una expresión ya no tiene toda la dimensión de revelación que ahora tiene el nombre de Jesús, la verdad no me parece que sea sano. El origen de la expresión Jehová, yo se los expliqué la charla pasada, es la unión de YHWH con Adonai, la expresión Señor, y digamos así, que no tiene nada de pagano y no tiene nada de malo. Que algunas personas no lo consideren la más correcta, de pronto, si hablamos de expresión correcta, YHWH nos dice el nombre existió, pero como es consonantal, no sabemos su pronunciación correcta. Pero que sea de allí, a que sea pagano o a que sea malo. Yo he escuchado que hasta que la expresión Jehová es el nombre de un dios pagano. Hasta eso lo he escuchado. Y la verdad que yo he estudiado, he hablado con traductores de sociedades bíblicas y la verdad que eso no es así. Gracias, hermano Eduardo, por su respuesta. Y quiero invitar a nuestro hermano Samuel para que presente los agradecimientos por la compañía de nuestro hermano Eduardo, por este conocimiento que ha impartido de la palabra de Dios, y a la vez ora, y así despedimos esta reunión. Amén, amén. Hermano, ¿puedo hacer una? Amén. Amén, amén. Hermano Eduardo, Dios les bendiga, hermanos, todos del discipulado, un saludo fraterno. Le damos gracias a nuestro hermano Eduardo por haberse tomado pues el tiempo. Yo sé que es muy ocupado y haber estado con nosotros 2 sesiones. Por ahí le dijimos en el interno que le íbamos a enviar un queso costeño allá a la ciudad de Palmira. Muchachos, qué pena, les tengo que dejar, tengo que atender algo urgente acá. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Estamos hablando, Dios les bendiga. Amén. Nosotros vamos a continuar acá, vamos a orar para dar por despedido esta sesión el día de hoy. Creo que escuché decir de mucha bendición el hermano Eduardo, es una persona de mucho conocimiento y ya tuvimos al hermano Celestino también, con mucha humildad contestó, digamos, las preguntas que le hicimos. Por ahí sentí que alguien tenía otra pregunta. Todas las preguntas que tengan ahí las deben ir
escríbanlas y en las próximas sesiones yo creo que los hermanos dijeron que se iban